Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y les comparto que ya hubo hoy la rueda de prensa de parte del Secretariado General del Sínodo sobre la sinodalidad. Se reunieron como para dar conclusiones a los periodistas. El cardenal Mario Grech, secretario general del sínodo, dijo que este sínodo queda grabado en mi memoria como un sínodo en el que hemos ganado espacio. Hemos vivido una escucha auténtica, la mayoría ha podido entrar a su propio corazón y ha habido una gran escucha recíproca y un compartir maravilloso, lleno del Espíritu Santo. Y comentó la anécdota de un obispo que le dijo que la gente que al inicio parecía un pedazo de hielo se había derretido. Y esto es muy significativo. La iglesia es una iglesia de salida que está creando espacios para todos sin excluir a nadie. Y hoy, después de la conclusión, dice, ha habido mucha alegría porque hemos creado en nuestros corazones espacio. Hemos abierto espacio para el Espíritu Santo y para el prójimo. El protagonista es el Espíritu Santo, que es quien ha creado estos espacios. Jean-Claude Oleric, relator general del Sínodo de la Sinodalidad, dijo que el hecho de que se hayan creado estos círculos menores para la conversación en el Espíritu y que hayan podido cambiar de círculos en los distintos días, les ha permitido conocer a diferentes personas, les ha ayudado a vivir como discípulos y todos han sido muy, muy felices porque han sido parte de algo muy grande. Llegarán a sus casas llenos de esperanza, con muchas ideas y que ya espera reunirse nuevamente con todos el próximo año, en octubre del 2024. Giacomo Costa, sacerdote jesuita, dijo que la experiencia de formar un solo cuerpo, de sentirnos iglesia todos juntos, unidos en el espíritu, superando diferencias, pues ha sido maravillosa y al mismo tiempo enmarcada por mucho dolor, por las guerras, situaciones de violencia y pobreza en todo el mundo, migración, exclusión, y que todos se sentían llamados a la unidad y que esto ha sido un don porque se ha logrado. Es posible que en la diversidad de culturas e iglesias, reunirse unos con otros, unirse, abrazarse, es posible salir todos juntos a cumplir la misión con los más frágiles y los más débiles. Esto debe ser una gran alegría para todos y no solo para los participantes, dijo Giacomo Costa, sacerdote jesuita. Y en la sesión de preguntas y respuestas, les preguntaron sobre el tema de las votaciones para el documento final que ya está para todos. Dijo que en algunos puntos no hubo muchos votos a favor, o sea, no todos, ¿no? En lo general, 2/3 partes votaron por todo. Pero que son puntos que se seguirán trabajando, que el documento ahora vuelve a las iglesias locales y así es un proceso circular y sinodal. Oleric dijo que está claro que hay temas difíciles, que las resistencias no son tan grandes y que se mostró muy satisfecho con el resultado. ¿Quiénes son los discípulos que al principio estaban como hielo? Se les preguntó y dijo que la prensa conoce muy bien mejor los nombres. Sobre el párrafo 15, que se refiere a la sexualidad y género y todo eso, dicen que se requiere más tiempo para seguir dialogando. Dice que Oleric dijo que todos los párrafos han sido aprobados, que ya lo quisieran un Estado democrático, ¿no? Pero que todo esto ha sido gracias al Espíritu Santo. Mario Grech dijo, somos una familia, todos hemos aprobado los párrafos, respetamos procesos y vamos todos juntos. No gana quien habla más fuerte. El resultado refleja una armonía extraordinaria presente en el aula. El padre Giacomo Costa dijo que escucharse unos a otros ha creado un clima único que se debe transmitir y quienes eran más reacios dieron pasos importantes. Quienes tenían dudas al principio han disipado esas dudas en el camino. Y este método es el mismo que se va a utilizar la próxima vez. Hay que entender que esta búsqueda de todos juntos, buscando la voluntad de Dios para el discernimiento, es maravillosa, es lo mejor que puede hacer la iglesia. Hemos dado un paso que nos permitió crear situaciones que favorecen el diálogo y el discernimiento gracias a los trabajos de teólogos y canonistas.
Así que hay que tomar en cuenta, ellos han podido hacer un buen discernimiento, todos los participantes, gracias al trabajo de teólogos y canonistas. De lo que sigue en la próxima reunión de octubre 2024 son las prioridades sobre las cuales habrá que reflexionar y tener puntos teológicos, pastorales y canónicos que ayuden a discernir, ¿no? Y con el mismo método del diálogo, de la conversación en el espíritu. Mario Gregg finalmente dijo, esta es una etapa de aprendizaje para todos, se seguirá adelante con discernimiento y quienes han tomado parte en esta asamblea sinodal tienen mucho entusiasmo y los obispos y participantes van a compartir este entusiasmo en sus diócesis e iglesias. Ahora, sobre la palabra divergencia que se fue disolviendo, porque iban a poner convergencias y divergencias y como que asuntos pendientes, ¿no? O acuerdos. Entonces, como que iba a estar muy detallado, pero la palabra divergencia se fue disolviendo porque ya no era pertinente con respecto a lo que se estaba viviendo. Todos han cambiado interiormente, coincidieron los tres ponentes ante la prensa en esta ocasión. Y bueno, pues ya apareció en Vatican News un resumen del documento que van a ser 40 páginas. Son 40 páginas, pero en este caso lo que tenemos en Vatican News es un mega resumen. Entonces, se les voy a leer. Dice, la relación sinodal, una iglesia que implica a todos y cercana a las heridas del mundo. Se ha publicado el informe de síntesis al término de la 16ª Asamblea General del Sínodo sobre la sinodalidad, con vistas a la segunda sesión del 2024. Se ofrecen reflexiones y propuestas sobre temas como el papel de la mujer y los laicos, el ministerio de los obispos, el sacerdocio y el diaconado, la importancia de los pobres y los migrantes, la misión digital, el ecumenismo, los abusos. Mujeres y laicos, diaconado, ministerio y magisterio, paz y clima, pobres y emigrantes, ecumenismo e identidad, nuevos lenguajes y estructuras renovadas, misiones antiguas y nuevas, también digitales, escuchar a todos y profundizar, no superficialmente, en todo, incluso en los temas más controvertidos. Hay una mirada renovada sobre el mundo y la Iglesia y sus exigencias. En el informe de síntesis aprobado y publicado hoy por la 16ª Asamblea General del Sínodo sobre la sinodalidad, tras 4 semanas de trabajo que comenzaron el 4 de octubre en el aula Paulo VI, el evento eclesial concluye hoy su primera sesión en el Vaticano. Unas 40 páginas del documento son el resultado del trabajo de la Asamblea que tuvo lugar mientras viejas y nuevas guerras asolan el mundo con el drama absurdo de innumerables víctimas. El grito de los pobres, de los que se ven obligados a emigrar, de los que sufren la violencia o padecen las consecuencias devastadoras del cambio climático, ha resonado entre nosotros, no solo a través de los medios de comunicación, sino también desde las voces de muchos implicados personalmente con sus familias y pueblos en estos trágicos acontecimientos. Se lee en el documento, en la parte del prólogo. A este desafío y a muchos otros, la Iglesia Universal ha intentado ofrecer una respuesta en los pequeños círculos y en los discursos. Todo confluyó en el informe de síntesis dividido en 3 partes, que traza el camino de los trabajos a realizar en la segunda sesión del 2024. A la escucha de todos, empezando por las víctimas de abusos. Como en la Carta del Pueblo de Dios, la Asamblea Sinodal reafirma la apertura a la escucha y al acompañamiento de todos, incluidos los que han sufrido abusos y heridas en la Iglesia. En el camino hay que recorrer hacia la reconciliación y la justicia. Es necesario abordar las condiciones estructurales que permitieron tales abusos y realizar gestos concretos de penitencia. El rostro de una iglesia sinodal. La sinodalidad es un primer paso, un término que los propios participantes en el sínodo admiten que es desconocido para muchos miembros del pueblo de Dios y que suscita confusión y preocupación en algunos, entre quienes temen un alejamiento de la tradición, un envilecimiento de la naturaleza jerárquica de la Iglesia, una pérdida de poder o, por el contrario, inmovilismo y falta de coraje para el cambio. Sinodal y sinodalidad son, en cambio,
términos que indican un modo de ser iglesia que articula comunión, misión y participación. Por lo tanto, una forma de vivir la iglesia valorando las diferencias y desarrollando la participación activa de todos, empezando por los presbíteros y obispos. Una iglesia sinodal no puede prescindir de sus voces. Es necesario comprender las razones de la resistencia a la sinodalidad por parte de algunos de ellos. Qué interesante, el documento lo dice, prevé y advierte y sabe, anuncia que hay quienes rechazan este proyecto de una iglesia sinodal porque no lo han entendido. Están reacios, pero la iglesia tiende a la unidad y hacia ello va, considerando como muy importantes las voces de los presbíteros y obispos. Misión. La sinodalidad va de la mano de la misión, por lo que es necesario que las comunidades cristianas compartan la fraternidad con hombres y mujeres de otras religiones, convicciones y culturas, evitando por un lado el riesgo de la autorreferencialidad y la autopreservación, y por el otro el de la pérdida de identidad. En este nuevo estilo pastoral parece importante para muchos hacer el lenguaje litúrgico más accesible a los fieles y más encarnado en la diversidad de las culturas. Maravilloso. Claro, que la gente vaya y entienda lo que se está diciendo y se apasione con lo que se está diciendo, que es la palabra de Dios, y toda la fiesta, toda la ceremonia, todo el momento del encuentro de Dios en el pueblo recordando a Jesucristo. Los pobres en el centro. El informe dedica un amplio espacio a los pobres que piden a la Iglesia amor, entendido como respeto, acogida y reconocimiento. Para la Iglesia, la opción por los pobres y descartados es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Reitera el documento que identifica como pobres también a los migrantes, los indígenas, las víctimas de violencia, los abusos, especialmente las mujeres, el racismo y la trata, las personas con adicciones, las minorías, los ancianos abandonados, los trabajadores explotados. Los más vulnerables entre los vulnerables por los que es necesaria una defensa constante son los niños en el vientre materno y sus madres, se lee en el texto de la Asamblea, que dice ser consciente del clamor de los nuevos pobres producido por las guerras y el terrorismo, causado también por sistemas políticos y económicos corruptos. Compromiso de los creyentes en la política y por el bien común. En este sentido, se insta a la Iglesia a comprometerse tanto en la denuncia pública de las injusticias perpetradas por individuos, gobiernos, empresas, como en el compromiso activo en la política, asociaciones, sindicatos, movimientos populares, sin descuidar la acción consolidada de la Iglesia en los campos de la educación, la sanidad y la asistencia social, sin discriminación ni exclusión de nadie. Migrantes. La atención se centra en los emigrantes y refugiados, muchos de los cuales cargan con las heridas del desarraigo, la guerra y la violencia. Ellos se convierten en una fuente de renovación y enriquecimiento para las comunidades que los acogen y en una oportunidad para establecer un vínculo directo con las iglesias geográficamente distantes. Frente a actitudes cada vez más hostiles hacia ellos, el sínodo invita a practicar una acogida abierta, a acompañarles en la construcción de un nuevo proyecto de vida y a edificar una verdadera comunión intercultural entre los pueblos. En este sentido, es fundamental el respeto de las tradiciones litúrgicas y de las prácticas religiosas, así como del lenguaje. Por ejemplo, una palabra como misión, en aquellos contextos en los que el anuncio del Evangelio ha estado asociado a la colonización e incluso al genocidio, está cargada de un doloroso legado histórico y dificulta la comunión. Evangelizar en estos contextos exige reconocer los errores cometidos, aprender una nueva sensibilidad ante estas cuestiones, afirma el documento. Lucha contra el racismo y la xenofobia. Se requiere de la Iglesia el mismo compromiso y cuidado en la educación para una cultura del diálogo y del encuentro, combatiendo el racismo y la xenofobia, especialmente en los programas de formación pastoral. También es urgente identificar los sistemas que crean o mantienen la injusticia racial dentro de la Iglesia y combatirlos.
Iglesias orientales. Siguiendo con el tema de las migraciones, se fijan en Europa del Este y en los recientes conflictos que han provocado el flujo de numerosos fieles del Oriente Católico hacia territorios de mayoría latina. Es necesario, piden los padres, que las iglesias locales del rito latino, en nombre de la sinodalidad, ayuden a los fieles orientales emigrados a conservar su identidad, sin sufrir procesos de asimilación, por el camino de la unidad de los cristianos. En cuanto al ecumenismo, habla de una renovación espiritual que requiere procesos de arrepentimiento y de sanación de la memoria. Luego cita la expresión del Papa de un ecumenismo de la sangre, es decir, cristianos de distintas filiaciones que juntos dan su vida por la fe en Cristo. Y se relanza la propuesta de un martirólogo ecuménico. El informe reitera también que la colaboración entre todos los cristianos es un recurso para sanar la cultura del odio, la división y la guerra que enfrentan grupos, pueblos y naciones. No olvida la cuestión de los llamados matrimonios mixtos, que son realidades en las que podemos evangelizarnos mutuamente. Claro, los matrimonios mixtos de distintas denominaciones cristianas o interreligiosos ayudan mucho a evangelizarnos mutuamente. Laicos y familias. Esto va en la parte 2 del documento de síntesis del Sínodo de la Sinodalidad. Los laicos y laicas, los consagradores y las consagradas y los ministros ordenados tienen la misma dignidad. Este supuesto se reitera con fuerza en el informe de síntesis, que recuerda cómo los fieles laicos están cada vez más presentes y activos también en el servicio dentro de las comunidades cristianas. Educadores en la fe, teólogos, formadores, animadores espirituales y catequistas, activos en la salvaguardia y en la transmisión, en la administración. Su contribución es indispensable para la misión de la Iglesia. Por tanto, los diferentes carismas deben ser puestos de relieve, reconocidos y plenamente valorizados, no menospreciados, limitándose a suplir la escasez de sacerdotes o peor aún, ignorados, infrautilizados y clericalizados. Es bien importante esto del clericalismo, ¿no? Clericalizados, ¿qué significa cuando un laico se clericaliza? Esa actitud hay que derribarla, desaparecerla. No puede hablarse de poder, sino de servicio y de la alegría del servicio. Mujeres. Se pide a la Iglesia un fuerte compromiso para acompañar y comprender a las mujeres en todos los aspectos de su vida, incluidos los pastorales y sacramentales. Las mujeres, se lee en el documento de síntesis, exigen justicia en una sociedad marcada por la violencia sexual y las desigualdades económicas y por la tendencia a tratarlas como objetos. Acompañamiento y promoción decidida de la mujer van de la mano. Clericalismo y machismo. Muchas mujeres presentes en el sínodo agradecieron profundamente la labor de sacerdotes y obispos, pero también hablaron de una iglesia que hiere. El clericalismo, el machismo y el uso inadecuado de la autoridad siguen marcando el rostro de la iglesia y dañando la comunión. Se requiere una profunda conversión espiritual y cambios estructurales, así como un diálogo entre hombres y mujeres sin subordinación, exclusión ni competencia. Diaconado femenino. Las opiniones sobre el acceso de las mujeres al diaconado son diversas. Para algunos es un paso inaceptable, en discontinuidad con la tradición. Para otros restauraría una práctica de iglesia primitiva. Otros lo ven como una respuesta adecuada y necesaria a los signos de los tiempos, para renovar la vitalidad y la energía en la iglesia. También están los que expresan el temor de que esta petición sea expresión de una peligrosa confusión antropológica, aceptando que la iglesia se alinee con el espíritu de los tiempos. Padres y madres del sínodo piden continuar la investigación teológica y pastoral sobre el acceso de las mujeres al diaconado. O sea, todavía no se aprueba, se pide que se siga investigando para que no vaya a ser que caigan en errores, ¿no? Tan graves como el hecho de que la iglesia se pudiera alinear con el espíritu de los tiempos debido a una confusión antropológica que sería muy peligrosa. Entonces hay que purificar y seguir pensando desde otro punto de vista, desde el punto de vista del Espíritu Santo, de la palabra de Dios,
Y entonces, padres y madres del sínodo piden continuar la investigación teológica y pastoral sobre el acceso de las mujeres al diaconado, utilizando los resultados de las comisiones especialmente creadas por el Papa y las investigaciones teológicas, históricas y exegéticas ya realizadas. Si es posible, los resultados deberían presentarse en la próxima sesión de la Asamblea, que va a ser en octubre del 2024. Discriminación y abusos. Mientras tanto, se reitera la urgencia de garantizar que las mujeres participen en los procesos de toma de decisiones y asuman funciones de responsabilidad en la atención pastoral y el ministerio, y el derecho canónico debe adaptarse en consecuencia. También deben abordarse los casos de discriminación laboral y de remuneración injusta, incluidos los que se dan en la Iglesia, donde las mujeres consagradas son a menudo consideradas mano de obra barata. En cambio, debe ampliarse el acceso de las mujeres a la educación teológica y a los programas de formación, incluyendo la promoción del uso de un lenguaje incluyente en los textos litúrgicos y en los documentos de la Iglesia. Vida consagrada. Observando la riqueza y variedad de las distintas formas de vida consagrada, sobre esto del lenguaje incluyente, yo me encuentro muchos textos espirituales, religiosos, católicos, donde el alma es la que está hablando, se habla como en primera persona o en tercera persona, pero del alma, y todo el tiempo es un lenguaje femenino, ¿no? Ven a mi alma y mi alma te dice, y ella espera, refiriéndose al alma. Entonces, pues yo no sé, ahí como que... Pero bueno, se siguen hablando de estos temas, ¿no? Ahora, vida consagrada. Observando la riqueza y variedad de las distintas formas de vida consagrada, advierte contra la persistencia de un estilo autoritario que no deja espacio para el diálogo fraterno. Es aquí donde se generan casos de abusos de diversa índole contra personas consagradas y miembros de agregaciones laicales, especialmente mujeres. El problema requiere intervenciones decididas y adecuadas. También miembros de agregaciones laicales, especialmente mujeres. Claro, hay algunas personas que son muy autoritarias y van como impidiendo el diálogo y haciendo sufrir muchísimo, ¿no? Ahora, diáconos y formación. Las matriarcas, como hablaba yo hace unos días en una entrevista que me hizo Buena Prensa, me hizo Buena Prensa una entrevista sobre mi libro Para hacer el amor, y yo ahí hablé del matriarcado, ¿no? Las mujeres ultra, archi, recontra dominantes. Es igualito al clericalismo el matriarcado y pueden hacer mucho daño entre mujeres, así que cuidar la vida consagrada y la vida de agregaciones laicales. Diáconos y formación. A continuación se expresa gratitud a los diáconos llamados a vivir su servicio al pueblo de Dios en una actitud de cercanía a la gente, de acogida y de escucha de todos. El peligro es siempre el clericalismo, una deformación del sacerdocio, a la que hay que oponerse desde las primeras etapas de formación gracias a un contacto vivo con la gente y los necesitados. En esta línea se expresa también la petición de que los seminarios u otros cursos de formación de los candidatos al ministerio estén vinculados a la vida consagrada de las comunidades, para evitar los riesgos de formalismo e ideología que llevan a actitudes autoritarias e impiden un verdadero crecimiento vocacional. Celibato. Se mencionó el tema del celibato, que suscitó distintas valoraciones durante la asamblea. Todos, se lee en el informe final, aprecian su valor profético y el testimonio de conformación a Cristo. Algunos se preguntan si su adecuación teológica con el ministerio presbiteral debe traducirse necesariamente en la Iglesia Latina en una obligación disciplinar, sobre todo allí donde los contextos eclesiales y culturales lo hacen más difícil. No se trata de un tema nuevo que requiere ser tomado, o sea, requiere ser retomado, ¿no? No es un tema nuevo. La Iglesia Oriental, católica de los ritos orientales, vive el celibato como libre, el que quiera se casa y el que no quiera
se mantiene soltero, un casado puede hacerse sacerdote, la mujer se prepara para ser esposa de sacerdote, y eso se vive en el rito oriental, pues se sigue pensando y hablando en el rito latino, donde a veces, ¿no? Dice, algunos se preguntan si su adecuación teológica con el ministerio presbiteral debe traducirse necesariamente en la Iglesia Latina en una obligación disciplinar, sobre todo allí donde los contextos eclesiales y culturales lo hacen más difícil. No es un tema nuevo, entonces que requiere ser retomado. Hay que seguirlo pensando, ¿no? Y cada iglesia particular, según su contexto, puede ir proponiendo algo especial para su entorno, su contexto eclesial. Obispo. Se reflexiona ampliamente sobre la figura y el papel del obispo llamado a ser ejemplo de sinodalidad, ejerciendo la corresponsabilidad entendida como la implicación de otros actores de la diócesis y del clero para aligerar la sobrecarga de compromisos administrativos y jurídicos que a menudo obstaculizan su misión. Junto a ello, el obispo no siempre encuentra apoyo humano y espiritual, y no es infrecuente la dolorosa experiencia de una cierta soledad. Qué duro, ¿no? Claro, es que lo dejan al obispo como en un nicho, como en un altar. Ya lo nombraron obispo, se va al nicho y se queda solo, ¿no? Entonces, bueno, San Agustín cuando lo hicieron obispo de todas formas quiso vivir en comunidad y perseveró en esto de vivir en comunidad, siempre en comunidad. Abusos. Sobre la cuestión de los abusos que pone a muchos obispos en la dificultad de conciliar el papel de padre y el de juez, se sugiere considerar la conveniencia de confiar la tarea judicial a otro órgano que se especificará canónicamente. Formación, parte 3 del documento de síntesis del Sínodo de la Sinodalidad. A continuación se pide un enfoque sinodal para la formación, recomendando en primer lugar profundizar en el tema de la educación afectiva y sexual, acompañar a los jóvenes en su camino de crecimiento y apoyar la maduración afectiva de los llamados al celibato y a la castidad consagrada. Se le pide que profundice el diálogo con las ciencias humanas para desarrollar cuestiones controvertidas incluso dentro de la Iglesia, es decir, cuestiones relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual, el final de la vida, las situaciones matrimoniales difíciles y los problemas éticos relacionados con la inteligencia artificial. Para la Iglesia plantean nuevos interrogantes. Es importante tomarse el tiempo necesario para esta reflexión e invertir en ella las mejores energías, sin ceder a juicios simplificadores que dañan a las personas y al cuerpo de la Iglesia, recordando que muchas indicaciones son ya ofrecidas por el magisterio y esperan ser traducidas en iniciativas pastorales adecuadas. Escucha. Con la misma preocupación se renueva la invitación a una escucha auténtica de las personas que se sienten marginadas o excluidas en la Iglesia a causa de su situación conyugal, su identidad y su sexualidad, y que piden ser escuchadas y acompañadas, y que se defienda su dignidad. Su deseo es volver a casa, a la Iglesia, y ser escuchados y respetados sin miedo a sentirse juzgados. Afirma la Asamblea, reafirmando que los cristianos no pueden faltar al respeto a la dignidad de ninguna persona. Poligamia. A la luz de las experiencias relatadas en la Asamblea para algunos miembros del Sínodo procedentes de África, se anima al Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar a promover un discernimiento teológico y pastoral sobre la cuestión de la poligamia y el acompañamiento de las personas en uniones polígamas que se acercan a la fe. Cultura digital. Por último, el informe de síntesis habla del entorno digital. Se anima a llegar a la cultura actual en todos los espacios en los que la gente busca sentido y amor, incluidos sus teléfonos móviles y tabletas, teniendo en cuenta que Internet también puede causar daños y perjuicios, por ejemplo, a través del acoso, la desinformación, la explotación sexual y la adicción. Es urgente, por tanto, reflexionar sobre cómo la comunidad cristiana
puede apoyar a las familias para garantizar que el espacio en línea no solo sea seguro, sino también espiritualmente vivificante. Bueno, pues este es el resumen del documento síntesis del Sínodo de la Sinodalidad, sobre el cual se va a estar trabajando en todas las iglesias locales para poder compartir nuevamente en octubre del 2024 entre todos los participantes, los mismos que fueron a esta Asamblea General, participarán en el próximo año, estarán juntos nuevamente, ya lo desean porque ha sido tan lindo, se la han pasado tan espiritualmente unidos como hermanos que ya quieren volver a vivir la experiencia. Pero tienen mucho trabajo de aquí a octubre del 2024, trabajar con sus iglesias locales, invitar a más laicos, entrevistar y dialogar con muchísima gente en situación de pobreza, migrantes, desempleados, gente que sufre, víctimas de todo tipo de maltratos sociales, políticos y económicos, para poder ir dando respuesta a lo que este documento síntesis va proponiendo, que se indague más, se indague más, se indague más, ¿no? Y poner en práctica ya lo que se sabe que hay que erradicar, el clericalismo, hay que erradicarlo, o poner en práctica la sinodalidad en todos los espacios y estructuras de la iglesia, la apertura a personas de otras religiones, de otros países, integrarlos, pero también favorecer que para ellos puedan seguir conservando su identidad religiosa, ¿no? En países donde no hubiera una iglesia ortodoxa, que se reconozca el valor de su forma de vivir el cristianismo. En fin, precioso, vuélvanlo a escuchar o léanlo ustedes. Y bueno, seguimos pendientes a ver si tenemos acceso al documento de síntesis. Yo ya lo busqué en Vatican News y también lo busqué en la página del sínodo, pero todavía no lo ponen en línea. A ver si en unos minutos más. De todas formas, ya creo que con esto nos damos una idea. Lo más importante es que están todos de acuerdo en que esta ha sido una experiencia hermosa y que la escucha en el espíritu es el camino. El diálogo, la conversación, la escucha en el espíritu, la oración. Bueno, pásela bien haciendo el bien y paz para el mundo entero. Hasta la próxima.